Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, vamos a meditar juntos la segunda parte del propósito 27 de los zoroastrianos. Recuerden, la obra, solo en la obra, encontramos los elementos para la iluminación, para la iniciación. Su amiga lee textualmente la obra, sin cambiar ni una coma. Es cierto que luego hace comentarios, comparte aquellos datos, aquellos elementos que le han permitido a su alma encontrar el porqué, el propósito de la enseñanza, para que guíe su camino. Pero ustedes tienen que hacer su propia experiencia con sus propias circunstancias. Por lo tanto, esos comentarios son solo eso, comentarios. Recordemos, estamos iluminando el chakra vichuddha, cuyo elemento es el éter, y estamos trabajando con el elementario del fuego, la salamandra. Nos vemos. Hola amigos, para iniciar la meditación de este propósito psicológico, vamos a decir nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. En la primera parte del propósito, nosotros habíamos meditado sobre la introducción. Hermosa, ¿verdad? Ahora vamos a empezar por la parte clave. Los zoroastrianos. El zoroastrismo es esa magnífica filosofía predicada hace alrededor de 3000 años por el sabio de Irán, precursor de los magos de Oriente que fueron a posternarse ante la cuna de la luz del mundo. Así se expresa el reverendo padre Mazzani desde el inicio de su libro Mazdeísmo. El mazdeísmo, el zoroastrismo, llamado también a veces el majismo, el culto del fuego o el mitraísmo, es ante todo el bardín, es decir, la buena religión. Su origen se situó 6000 años antes de nuestra era, pero se ha rectificado a 1000 antes del advenimiento del cristianismo, aunque se lleva muy a menudo esa fecha a los alrededores del 660 a.C. El filósofo persa Zoroastro, forma griega del viejo iranio Zaratustra, habría nacido aproximadamente en esa época y habría comenzado su misión a la edad de 30 años. Su vida está relatada en el Avesta, escrituras santas, que es para sus adeptos lo que el Corán para los mahometanos o la Biblia para los cristianos. La concepción de la vida que se hacía Zoroastro era una vista simbólica de la unidad esencial del universo. En su sistema, la creación entera se forjó la vía hacia una meta que no es otra que la perfección. Apareció de repente un anuncio, ahorro de energía, y a su pobre amiga esos anuncios le ponen nerviosa, así es que a enchufar rápidamente. Continuemos con la lectura. Ese camino llamado Sendero de Asha es la vía de la rectitud. Ahura Mazda, el Señor dotado de toda la sabiduría, es la fuente del buen espíritu y es en esa voluntad de bien hacer que los adeptos deben evolucionar. Así, las tres bases de la enseñanza residen en pensamiento puro, palabra pura, acciones puras. Cuando Zoroastro habla de esa unidad esencial del universo y del sendero de Asha, y nos dice que la creación entera se forjó la vía hacia una meta que no es otra que la perfección, resuena con la enseñanza que venimos meditando desde los propósitos anteriores. Sadek, justicia, rectitud. El Asha zoroastriano y el Sedek hebreo son el mismo arquetipo. Los dos nos señalan el orden justo del cosmos, la armonía entre pensamiento, palabra y acción, el eje que une el cielo y la tierra. Por eso el maestro del Qumran, el Melquisedec y Zoroastro podríamos decir que están en el mismo plano simbólico. Todos ellos son guardianes del orden de Asha, del orden de la rectitud. Henry Corbin, ese gran puente entre Oriente y Occidente, comprendió como pocos el alma del zoroastrismo. Lo hemos meditado poco hasta este propósito. En los propósitos del Islam y en este propósito, Corbin va a ser nuestro amigo íntimo. Lo vamos a escuchar, vamos a dialogar con él muchísimo. En uno de sus libros, Cuerpo Espiritual y Tierra Celeste, toca justamente el corazón de lo que el maestro quiere hacernos ver, el mundo imaginal.
el Alam al-Mital de los sufíes o el Urkalia en la teosofía iraní. Es ese lugar donde el alma se encuentra con su realidad celeste. Yo, como amiga de ustedes, les sugiero que Cuerpo Espiritual y Tierra Celeste, que está también en la web, en PDF, no solo lean las partecitas que su amiga va a mentar en este propósito, sino completo. Es maravilloso adentrarse en ese mundo, nos hace comprender prácticamente todo lo que en este propósito nos está transmitiendo el maestro. Cuando el maestro habla de las 3 bases de la enseñanza, pensamiento, palabra, acciones, estas están unidas a Spentarmaiti, a Shivanuji y Daena. Corban los entendía a los 3 y a todos como entidades mitológicas, pero no solamente como eso, sino principalmente como modos del ser del alma fiel. Los 3 pilares del ethos Masdeo. Y esos 3 pilares son los que conducen a la reintegración de nosotros como seres humanos en la luz. Por lo tanto, veamos con un poquito de detenimiento esos 3 principios del alma fiel, según el zoroastrismo, es decir, según la Avesta. Corban nos dice, y esto resuena directamente con la enseñanza del maestro, que estas 3 no son virtudes morales, sino modos teofánicos del alma. Son los nombres del alma cuando ella comienza a recordar su origen divino. Por eso, cuando el zoroastrismo insiste en pensamiento, palabra y acción puros, no propone moralismo, sino una teurgia interior, una reintegración de los 3 niveles del ser en su eje divino. El alma se hace entonces transparente a la luz de Mazda. Corban nos explica con una poesía que parece salida del propio maestre. El alma fiel es la tierra celeste. Ella no está arriba ni abajo, sino en el punto donde lo visible se abre a lo invisible. Si lo trasladamos al lenguaje del maestre, podríamos decir, Spentarmaiti es la matriz receptiva, la Sofía celeste que recibe el verbo. Daena es la estrella interior, la voz del maestro de justicia en nosotros. Ashivanuji es la manifestación viva, la acción justa que encarna el fuego sagrado en el mundo. Juntas forman el triángulo de la sabiduría divina, que en la tradición iraní se resume en esta máxima: hombre de buen pensamiento, de buena palabra, de buena acción. Los 3 pilares zoroastrianos, pensamiento puro, palabra pura, acción pura, son los 3 grados de reintegración del iniciado. Habla nuestra alma de manera directa. El maestro los presenta como la base de la buena religión, Bardin, que en realidad significa buena ley del corazón. Los 3, Daena, Banuji, Spentarmaiti, desde ya grabémoslo en nuestro corazón. Continuemos con la lectura del propósito. El profeta de Irán levantaba el majestuoso edificio de su código ético que influyó sobre los iranios durante siglos y aún actualmente sobre sus descendientes, quienes todos, a ese título, consideran pertenecer a la buena religión. Resistir el mal, tal es el grito de guerra de los zoroastrianos. ¿Y quiénes son los zoroastrianos?, deberíamos preguntarnos. Y la respuesta es simple: nosotros, los que hemos aceptado ese código ético y el grito de guerra, resistir al mal. Esa doctrina no encara el ascetismo, es una filosofía de la existencia que no ha dado lugar a la renuncia, al ayuno, al celibato, a la mendicidad, a la vida monástica o las mortificaciones de la carne. Existe una penitencia a título de penalidad solamente para los pecados cometidos en pensamiento, en palabra o en acto. Y la pregunta que podríamos hacernos es: ¿por qué esa doctrina no encara el ascetismo? Porque lo ascético es muerte y resurrección para formar el cuerpo y pertenece a la columna del rigor. Esa columna que logramos equilibrar
con la columna de la misericordia. Y como era, tenemos que recordar, terminó la era de Piscis, cuya vibración era de sufrimiento. La era de Acuario tiene otra vibración. Terminó el peregrinaje por la cruz horizontal. Si terminó para nosotros, por esa interconexión que tenemos toda la humanidad, podemos decir que terminó también para ella. Continúa el propósito. La base de la doctrina zoroástrica no es simplemente el ser bueno y huir del mal, sino sobre todo hacer el bien y resistir el mal. Corban, en ese librito que hemos mentado, pero especialmente en el otro que se llama El tiempo cíclico en el mazdeísmo y el islamismo, nos transmite algo muy hermoso. Él dice, en un pequeño manual de doctrina maestea en Palevi, que data del siglo IV de nuestra era, se enuncia una serie de preguntas cuyas respuestas debe conocer todo ser humano llegado a la edad de 15 años. Estas son las primeras. ¿Quién soy y a quién pertenezco? ¿De dónde he venido y a dónde volveré? ¿De qué linaje y de qué raza soy? ¿Cuál es mi vocación propia en la forma de existencia terrena? ¿He venido del mundo celestial o he comenzado a ser en el mundo terrenal? ¿Pertenezco a Hormuz o a Arimán? ¿A los ángeles o a los demonios? Las respuestas son estas. He venido del mundo celestial Menok, no es en el mundo terrenal Getí donde he comenzado a ser. He sido originalmente manifestado en el estado espiritual. Mi estado original no es el estado terrenal. Pertenezco a Hormuz, a Ahura Mazda, el Señor Sabiduría, no a Arimán, el espíritu del mal y las tinieblas. Pertenezco a los ángeles, no a los demonios. Soy criatura de Hormuz, no de Arimán. Mi linaje y mi raza proceden de Gayomar, el hombre primordial, el Antropos. Tengo por madre a Spandarmat, el ángel de la tierra. Tengo por padre a Hormuz. El cumplimiento de mi vocación propia consiste en esto: pensar en Hormuz como existencia presente, existente desde siempre y para siempre. Pensar en él como soberanía inmortal, como limitación y como pureza. Pensar en Arimán como negatividad pura, que se agota en la nada, como el espíritu maligno que antaño no existió en esta creación y que un día dejará de existir en la creación de Hormuz y se hundirá en el tiempo final. Considerar mi propio yo como perteneciente a Hormuz y a los arcángeles. En una de las más bellas invocaciones del mazdeísmo, que Henry Corban cita con profunda reverencia, lástima que a su amiga le falla la memoria y no recuerde el libro en que la menciona, pero es una oración muy antigua, pronunciada en los Gathas y atribuida al propio Zaratustra. En ella vibra exactamente esa actitud activa que señala el maestro. No basta con evitar el mal, hay que obrar el bien con pensamiento, palabra y acción, participando en la obra creadora de Ahura Mazda. Corban veía en ella la expresión del alma luminosa del Irán espiritual, la tierra celeste, la tierra del alma. La plegaria dice más o menos así: yo me ofrezco y consagro a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Yo escogeré el bien y resistiré al mal. Corban comentaba que esta plegaria no es una moral externa, sino una teótica, ética de Dios. El alma, nuestra alma, cada una de nuestras almas participa entonces en la creación misma al elegir el bien. Y cada acto justo es un acto teúrgico, una colaboración con el Espíritu Santo de la sabiduría, Spenta Mainyu. Resistir al mal, para el zoroastrismo, y Corban nos enseña, es el arte del combate luminoso. Como dice el maestro, resistir al mal, tal es el grito de guerra de los zoroastrianos. Y el maestro toca el centro de su propia enseñanza. El hombre
el ser humano como campo de batalla entre la luz y la sombra. Pero, y esto es crucial, el zoroastrismo no predica huida del mundo, sino transformación del mundo. No se trata de encerrarse, ayunar o mortificarse, sino de actuar en el mundo con pureza, de hacer el bien, no solo de evitar el mal, en base a nuestras propias circunstancias donde nosotros nos encontremos. El propósito continúa. Esa filosofía que se extendía hasta el mundo transhimalayo entre los griegos, entre los romanos cultivados, e influyó tanto a los filósofos occidentales como orientales, penetró el judaísmo y por su intermedio el cristianismo y después el islam. El maestro en este propósito nos está revelando, sin decirlo del todo, el tronco común de las tradiciones iniciáticas, el punto donde Oriente y Occidente se tocan, la vía del fuego y de la rectitud. Nosotros ya lo vimos en el propósito 25, los gnósticos, en el propósito 26, los esenios. ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de sus planteamientos, de sus ritos, de sus tradiciones? Veamos a Zoroastro como el profeta del fuego interior. El maestre abre diciendo: el zoroastrismo es esa magnífica filosofía predicada hace 3000 años por el sabio de Irán, precursor de los magos de Oriente. Marca así la cadena de filiación: zoroastrianos, esenios, gnósticos, es decir, una línea de conciencia, de instructores que en cada era reencienden el fuego de la verdad. Zoroastro o Zaratustra no es solo un personaje histórico, es un principio cósmico que representa el despertar del fuego de la conciencia, la chispa divina en el hombre. Por eso el maestro lo llama precursor de los magos. Los magos de Belén siguen su enseñanza porque el culto del fuego es culto del fuego del espíritu, y el mismo que guió a los sabios hacia la cuna de la luz del mundo. Volvamos al propósito. En el siglo VI antes de nuestra era, Europa conoció la religión de Irán por intermedio de Ostanes, el archimago que acompañaba a Jerjes durante su expedición contra Grecia. En el siglo IV antes de nuestra era, Platón, Aristóteles y Teopompo dejaron ver que conocían la obra del profeta mago de Irán. En el siglo siguiente, Germipe habla muy claramente y después un buen número de otros pensadores lo mencionan, sea directamente, sea por escritos nítidamente influenciados por el zoroastrismo. Los judíos, muy naturalmente, fueron influidos con fuerza por esa filosofía, y el doctor West incluso escribe: raros son los cristianos dispuestos a admitir que deben sus nociones de la resurrección y del mundo futuro a las tradiciones de la religión mazdea. No se puede ser más claro. Los autores cristianos reconocen unánimemente que la misma base de su religión es debida a la influencia típica que proviene de ese líder religioso del este, Zoroastro. La creencia en la resurrección de los cuerpos, la vida eterna, la remisión de los pecados para el alma inmortal, la llegada de un Salvador. Todo ello emitido desde hace largo tiempo por el viejo magismo y predicado por Zoroastro, fue retomado en la enseñanza del cristianismo. Antes de la llegada de Zoroastro, la religión persa era una mezcla de politeísmo, culto a la naturaleza y magia. Los sacerdotes resistieron un tiempo conservando su antigua doctrina, pero el zoroastrismo se instaló en Persia y de ahí se infiltró por las otras fronteras. El padre Mazzani hace notar que si se comparan los textos antes y después de que los judíos estuvieran en contacto con los asirios y los persas, es obligado constatar una nítida diferencia, debido a la influencia que han contraído en esas relaciones. Se puede verificar, por ejemplo, dice él, con los salmos tardíos, entre los últimos profetas, el libro de Job y aún el Nuevo Testamento, escritos que fueron redactados después de que los judíos conocieron las tradiciones persas. En este fragmento podemos ver que el maestre señala el punto de cruce entre Oriente y Occidente, entre la sabiduría del fuego de Irán, el Bardín, y la sabiduría de la luz de Israel. El maestro nos revela así una cadena de transmisión espiritual que conecta a Zoroastro con los profetas, los esenios y el cristianismo gnóstico. Veamos ese plano
histórico, ese hilo invisible. El maestro recuerda que el pensamiento mazdeo zoroastriano penetra en el mundo helénico y semítico por irradiación, no por conquista. Ostanes, el archimago, es el primer mensajero del fuego de Irán hacia Grecia, siglo VI a.C. Platón y Aristóteles, sin nombrar a Zoroastro directamente, asimilan su cosmología dual, el mundo como lucha entre la luz y la sombra, pero no como dos dioses enemigos, sino como dos fuerzas en tensión dentro de un único principio ordenante, Ahura Mazda. El judaísmo del exilio babilónico siglo VI a.C. entra en contacto con ese pensamiento. Es en ese tiempo cuando aparecen por primera vez en el mundo hebreo las ideas de resurrección individual. Antes solo existía el Sheol, la sombra de los muertos. Ángeles y demonios, jerarquías celestes, influencias directas de la Avesta, juicio final y mundo venidero. En persa, la renovación universal. El Salvador mesiánico, Sao Xian, nacido de una virgen y destinado a restaurar la luz. El padre Massani, que cita el maestro, muestra que después del contacto con Persia, los textos judíos cambian tono y arquitectura interior. Aparecen los salmos mesiánicos, el libro de Daniel, las visiones apocalípticas. Todo eso en el eco del fuego persa. Lo que el maestro ve aquí no es influencia cultural, sino transmisión de una llama primordial. Zoroastro habría dicho: el hombre debe mantener encendido el fuego de la verdad en su interior. Ese fuego se convierte en el lenguaje judeo-cristiano, en la lámpara del alma, la luz del mundo, la zarza ardiente que no se consume. Así, el fuego mazdeo se interioriza, en los judíos como Shekinah, la presencia de la luz divina, en los cristianos como Espíritu Santo, la llama del corazón. Por eso el maestro dice que los magos de Oriente se prosternan ante la cuna de la luz del mundo. No veneran a un niño solamente, sino la llama que reconocen desde su tradición. El Cristo representa para ellos la manifestación histórica de la Ahura Mazda, es decir, la encarnación del fuego de sabiduría. Cuando el maestro afirma que los cristianos deben sus nociones de resurrección, vida eterna y remisión de los pecados al mazdeísmo, está diciendo algo más que una observación teológica. Está mostrando que toda revelación es cíclica y que el Cristo del Occidente es el Zaratustra del Oriente reconocido en una nueva forma. El maestro nos entrega todos los elementos como para que nosotros podamos ver que el zoroastrismo, el esenismo y el cristianismo primitivo son tres fases de una misma tradición de la luz con mayúscula, el Ahor de los hebreos. Zoroastro enseña la rectitud activa, Asha, el combate del alma contra la mentira. Los esenios purifican la vida comunitaria, preparan el recipiente del fuego. Y el Cristo enciende ese fuego en el corazón, ya no exterior, sino interior. Así se cumple lo que el maestro repite: la luz viene del oriente, pero su destino es nacer en el interior del hombre. Volvamos a la lectura del propósito. Monoteísmo, por su culto al Dios único, el zoroastrismo poseía otras divinidades que en realidad son atributos divinos, puesto que se trata de los ángeles y los espíritus, como en el cristianismo, que a continuación retomó esa idea igualmente. Solo los nombres cambian de una religión a otra. Mitra es el ángel principal, están los Amesha Spentas, que son las inteligencias divinas, e igualmente se tiene en cuenta la existencia de Angra Mainyou, es decir, del espíritu malo. Hay evidentemente ceremonias especiales, como aquella para la preparación de la planta sagrada, Aoma, escrito a menudo Hom. El maestre, recordemos, nos ha dicho al terminar la introducción: el Hom de los persas es presentado por el Zen Avesta, a la vez como el maestro de la palabra de vida, y su eco sobre la tierra como el anunciador, y al mismo tiempo el brebaje de la salud como el mismo árbol de la vida. Nosotros hemos comprendido desde ya que era una bebida sagrada, pero también un principio espiritual, el néctar de la inmortalidad, la savia del árbol de la vida, el logos que alimenta el alma. Por tanto, vayamos a otro amigo del colegio iniciático que perteneció a Éranos,
Ananda Kumaraswamy, y que lo escuchamos desde los primeros propósitos, ¿recuerdan? En su obra Hinduismo y Budismo, que también está en la web, de igual manera les recomiendo, es una obra extraordinaria. En el capítulo que él tituló La vía de las obras, al hablar del sacrificio y del soma, les invito así, desde lo más profundo de mi alma, que mediten esa transmisión. Lean completita, completita. Es largo, hay cantidad de términos, pero realmente es iluminadora. A través de esa lectura nosotros podemos ver que hay un tejido entre el maestro Kumaraswamy, Korban y obviamente el Senat Vesta. Y es precioso ver cómo convergen todos en una misma idea central: el sacrificio interior como vía de reintegración, la transubstanciación del alma en el logos. Despleguemos el sentido oculto de lo que hemos podido asimilar de la transmisión que hace Kumaraswamy, porque se reúnen claves más profundas del simbolismo del Hom, del Soma, que es a la vez una bebida, un ser vivo y una operación metafísica. Cuando el maestro nos dice que el Hom es el maestro de la palabra de vida y su eco sobre la tierra, nos está señalando una verdad doble. Exotéricamente, el Ahoma es un rito, una bebida que se ofrece en el fuego. Esotéricamente es el Logos mismo, el eco de la palabra divina en el plano terrestre, el árbol de la vida cuya savia nutre nuestras almas. Kumaraswamy dice lo mismo, pero en lenguaje védico. El soma no es el jugo vegetal, sino el fluido de la vida divina que solo puede ser bebido por medio de la fe, por el sacerdote interior que mora en nuestro corazón. De ahí él nos dice una frase: de él que los brahmanas comprenden por soma, nadie saborea, de los que moran en la tierra. El verdadero soma no está en el cáliz, sino en la transmutación de la conciencia. Lo que se ofrece, se purifica y se bebe no es una sustancia material, sino el alma misma. Kumaraswamy dice, no es soma lo que se mata, sino su mal. Esto alude al momento del sacrificio en el que el dragón lunar, símbolo de la naturaleza psíquica, es desgarrado para liberar el licor de la inmortalidad que contiene. Es el proceso iniciático de matar al dragón interior, de liberar el espíritu de su envoltura psíquica. En otras palabras, el soma es la sangre del alma draconiana. El sacrificio es la extracción del espíritu de su prisión material. La libación, esto es, verter el soma en el fuego, es la entrega del alma al espíritu, o sea, el acto de reintegración. Y ahí el paralelismo con Zoroastro. El ahoma ofrecido en el fuego sagrado es la inmolación luminosa del alma que asciende en humo al plano de Asha, la verdad. Por eso en ambas tradiciones el rito solar, aunque su preparación sea lunar. En el pasaje en el cual Kumaraswamy habla sobre el matrimonio divino, esto lleva el simbolismo más lejos. El sacrificio no es solo una muerte, la muerte del dragón, sino también una nupcia interior. Él nos dice, hay más de una manera de matar a un dragón. Es la batalla del amor lo que se ha ganado cuando el dragón expira. Cuando el alma lunar se entrega al espíritu solar, ocurre la cohabitación mística. El sol devora la luna, el alimento soma es asimilado por el comedor, Agni, el fuego divino, y el hombre es asimilado por Dios. Así, el sacrificio se vuelve Eucaristía. Lo que me absorbe, eso soy, más bien que mi propio sí mismo. La paz que sigue no es una serenidad psicológica, sino la quietud del alma que ha sido consumida por el fuego divino. La última parte del texto de Kumaraswamy
La vía de las obras enlaza con el núcleo zoroástrico y kenoniano. No se trata de realizar rituales ocasionales, sino de hacer del vivir mismo un ritual perpetuo. Sacrificar, es decir, hacer sagrado todo lo que hacemos y todo lo que somos. El verdadero sacrificador es quien ha hecho de cada acto un acto litúrgico, de cada respiración una ofrenda. Eso mismo dice la Avesta, que cada pensamiento sea puro, es Pentarmaiti. Cada palabra verdadera, Asha Vaishta. Cada acto luminoso, Bohu Manaj. Y es lo que enseñan todas las tradiciones. En el budismo nos dicen que sí es cierto que hay que aprender las técnicas de meditación y que hay que sentarse a meditar en un espacio a la misma hora, en el silencio, etc. Pero después de aprender las técnicas, lo que hay es que convertir nuestra vida en una meditación. Los sufistas dicen también lo mismo. Sí, hay que meditar en el Corán, pero el sufí verdadero se convierte en un Corán. En fin, nosotros podemos decir que entonces la transmisión que nos hace el maestre y que tan maravillosamente lo plantea Kumaraswamy es el arte de ser consumido. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Avesta, y el alma ofrece sustancia al fuego, y lo que ese fuego toca lo convierte en sí mismo. Por eso el sacrificador va a decir al final, ahora yo soy quien yo soy. Entonces, repite en clave humana el nombre divino. Yo soy. El sacrificador, la ofrenda y el fuego, con esta visión, son uno solo. Esa intuición es la coincidencia de los tres centros del ser. El altar, el sacerdote y la víctima, reunidas en el alma que ha recordado su origen divino. Tal como dice la Avesta, yo soy el fuego que purifica, yo soy la palabra que ofrenda, yo soy el sacrificio que asciende. En estas tradiciones, las dos que nos plantea el maestre, en esa comparación, en esa analogía, el misterio del licor sagrado revela un mismo proceso iniciático. La purificación, el alma exprimida como la planta del sol. El sacrificio, su sustancia se vierte en el fuego divino. La comunión, el sacrificador bebe del fuego y el fuego bebe de él. Y la identidad es con el fuego, con la ofrenda, y el ofrendante se vuelve uno solo. Así se cumple la fórmula universal que hemos sentido en toda esta meditación. Yo soy el sacrificador, yo soy el sacrificio, yo soy la ofrenda. El Ahoma zoroastriano y el Soma védico son en esencia dos expresiones de una misma realidad sagrada. Una tradición que viene del tronco común indoario anterior a la separación entre India e Irán. Ambos nombres derivan de una raíz sánscrita, su, que significa exprimir, hacer fluir, ofrecer en sacrificio. En ambos casos se trata menos de una planta material que de un símbolo vivo de la esencia de vida inmortal. El licor divino que concede claridad, que concede vigor, que concede visión espiritual y sobre todo participación en la luz increada. Ambos representan el fluido de la vida universal. Veamos cómo. La savia que circula entre los mundos, el vino divino que embriaga de conocimiento a quien lo bebe. ¿En qué consiste la ceremonia de la Homa? En el ritual del yasna, el sacerdote prepara la Homa así. Exprime la planta con piedras rituales, mezclando su jugo con agua y leche. Eleva plegarias a Homa, el genio viviente de la planta, que es considerado un sacerdote divino intermediario entre los hombres y Ahura Mazda. El licor es ofrecido al fuego sagrado, nunca bebido profanamente, es una ofrenda viviente. Se recitan himnos del Ahoma Yas
que describe cómo Zaratustra mismo recibió revelación de Ahoma. No es tanto una embriaguez física como una ebriedad de pureza y visión, un ascenso del alma hacia el mundo luminoso de los Ameshaspentas. En el Rey del Mundo, Genón vincula la figura de Melquisedec, el Rey de la Justicia y sacerdote del Altísimo, Génesis 14:18, con el misterio del sacrificio primordial, cuyo signo externo es la ofrenda de pan y vino. El vino aquí no es el vino profano, sino el soma universal, el licor de inmortalidad, que en distintas tradiciones aparece como el ahomiriano, el soma védico, el vino eucarístico cristiano, el amrita de los dioses hindúes, el néctar de la gnosis en los hermetistas. Melquisedec, como sacerdote eterno, representa a aquel que custodia el secreto del soma, es decir, el conocimiento del fluido espiritual que une el cielo y la tierra. En términos metafísicos, el soma es el éter viviente, la sustancia del espíritu, que en el rito se convierte en vehículo de logos. Por eso, Genón dice en el Rey del Mundo, el Melquisedec primordial es también el dispenser del soma, porque distribuye la sustancia que renueva los ciclos, el elixir que mantiene la vida del cosmos y del hombre. He tenido que cambiar de lugar. No funciona el internet así, entonces apaga, reintenta. Bueno, ¿cuál es el secreto sobre el soma, el ahoma, el hom que nos transmite Kumaraswamy? El secreto no está en la planta, está en la transmutación interior del iniciado, del buscador. Él nos dice, el soma es exprimido en el corazón del hombre. El verdadero ahoma se prepara en el alma cuando pensamiento, palabra y acción se armoniza, es decir, Spentamanyu, Spentermaiti, Bohumanag y Daena. Entonces el licor divino, la conciencia pura empieza a fluir en nosotros. El rito exterior es solo un reflejo de ese proceso. El rito interior, nuestra alma se purifica, se convierte en vaso de la ahoma y nuestra conciencia en vino del espíritu. Con ese secreto podemos continuar con la lectura del propósito. Los discípulos durante el culto velan su rostro para no contaminar las llamas del fuego sagrado, ya que si el zoroastrismo venera al sol, la luna, las estrellas y los 4 elementos, es sobre todo al fuego que los adeptos rinden un culto especial. Según el Avesta, los arias, los nobles, fueron originalmente los nativos del hermoso país de Adiyana Baella, la cuna de los arios, situados sin duda en las regiones árticas de donde ellos descendieron hacia la llanura del Pamir. Esa teoría de los arios como raza pura nórdica es también sostenida por otras numerosas filosofías y mitos. Según la tradición mazdea, las 2 ramas del tronco ario dividían el universo en 7 reinos. Sobre el culto en común de las 2 comunidades hermanas y sobre las leyendas, no queda más que muy pocos vestigios y el Avesta no hace sino una mención muy sumaria. Entre el pensamiento de esa colección y las concepciones védicas hay numerosos paralelos, pero, es preciso decirlo, hay igualmente contrastes, lo cual debía llevar de manera natural a un cisma. Mucho tiempo antes de la aparición de Zoroastro, la religión de Irán era Mazda-Yazni, es decir, dedicada a la creencia de Mazda, el único Dios dotado de toda sabiduría. Pero siempre es muy difícil conservar el culto en su pureza. Así hacen sus apariciones los reformadores, para venir a dar junto a la lección tradicional algunos datos más apropiados al tiempo y al lugar. Esto pasa en todas partes y se ha podido observar en todos los tiempos. La enseñanza pura de los Vedas no ha podido ser mantenida mucho tiempo en la India antigua y hemos visto ya en nuestros textos precedentes cómo poco a poco nuevas doctrinas han venido a compensar las deformaciones del sistema original. El conocimiento tradicional por excelencia, el Veda, no fue observado más y, aunque ligados a esta base, otros métodos fueron cada vez a ofrecer al pueblo una mejor aplicación de la edad, es decir, una aplicación de la ley más apropiada con las posibilidades de la época. Cada vez que una corrupción hace su aparición,
Surge entonces un reformador y es así como aparecen en épocas regulares esos avatares, esos budas, esos cristos, en una palabra, instructores que vienen a restablecer un poco el orden. Siempre en el mismo cauce de ideas, esos instructores no vienen a abolir nada, sino al contrario, a hacer ejecutar la ley. De todos modos, ellos encuentran una cierta obligación de hacer respetar la santa tradición, trayendo explicaciones más precisas, esclarecimientos y aún reajustes más en relación con el estado de espíritu del siglo. La vieja religión Mazda-Yazni ejercía su imperio sobre el pueblo, pero de periodo en periodo sufría una deformación y perdía su autoridad. Así vinieron los profetas o reformadores, los Saoshyants, es decir, los benefactores de la comunidad. Ellos se sucedían para traer al pueblo cada vez una mejor comprensión. Entre ellos se citan Gayomar, Oslang, Temuras, Gamshil, Fariodón. La literatura de la Vesta habla de la religión de esas diversas épocas, bajo el nombre de Paovillo Taeshas, lo cual significa los ancianos o aún los primeros iniciadores y guías religiosos. En fin, apareció el reformador Zaratustra Spitama, como lo hemos ya dicho. La época es difícil de situar. Unos inclinaron entre 6.000 y 5.000 años antes de la era cristiana. Otros, más numerosos, oscilan para fijar las fechas en las cercanías de 1000 antes de Jesucristo. Los investigadores más serios han dado pruebas de que se trataría en realidad de 300 años antes de Alejandro el Grande. Y numerosos sabios están de acuerdo en fijar la fecha del nacimiento de Zoroastro durante el curso del siglo VII antes de nuestra era. Debemos lograr comprender cómo el maestro traza esa línea continua entre tradición primordial, reforma, restauración y cómo eso se expresa simbólicamente en el propio ciclo de la humanidad y del alma. Vayamos por lo primero. Estructura de la tradición y la reforma. Tenemos entonces en el cuadro el concepto en el texto del maestre y la clave de la lectura. Mazda y Asana, adoradores de Mazda, el culto original al dios de la sabiduría, Ahura Mazda, único y trascendente. Es la revelación primordial equivalente al Veda en la India, una ciencia de la unidad del Logos. Zoroastro, Zaratustra, reformador del culto mazdeo, establece el principio de Asha, la rectitud. Es un Chakrabartí, un restaurador del orden como Moisés o Cristo. No funda, sino reactiva la corriente original. Saoshyants, benefactores, los reformadores cíclicos que surgen cada vez que la tradición se corrompe. Son los avatares, los cristos, los budas que restablecen la ley según el tiempo y el grado de conciencia humana. Paovillo, Caeshas, ancianos iniciadores, los primeros guías de la humanidad, los arquetipos del misterio sagrado. Figuran la cadena de oro, Parampara, en sánscrito, la transmisión ininterrumpida de la sabiduría primordial. En resumen, podríamos decir Mazda-Yasna, tradición primordial, Zaratustra, reformador polar, Saoshyants, ciclos de renovación. Este último ciclo debemos recordarlo porque el maestro nos va a plantear algo. Vayamos a lo segundo, los principios metafísicos. Tenemos entonces en el cuadro el nivel, lo que dice el zoroastrismo, correspondencia con otras tradiciones y ese significado interior. Dios único, Ahura Mazda, Señor de la sabiduría. Brahman, Padre celestial. La fuente inmutable, el ser absoluto. Espíritu bueno es Pentamenyu, Espíritu Santo, Ruach Elohim. Energía creadora, soplo divino que anima el cosmos. Espíritu malo, Angra Menyu, Arimán, Satanás, Mara, Asura. Principio de resistencia, la inercia que impulsa el discernimiento. Inteligencias divinas, Amesha Spentans. Arcángeles, Sephirots, Dianibudas. Los aspectos de la inteligencia divina que estructuran el universo. Ángel solar, Mitra. Cristo, Surya, Helios, mediador entre cielo y tierra, la conciencia solar del hombre. Todo este conocimiento es fundamental. Por ello,
Les volvemos a sugerir, amigos queridos, que leamos, que meditemos el libro de nuestro amigo Corban, Cuerpo Espiritual y Tierra Celeste. Nos adentrará en la visión de esta teogonía zoroastriana. La idea del fuego y la pureza. El maestro subraya, si el zoroastrismo venera al sol, la luna, las estrellas y los 4 elementos, es sobre todo al fuego que los adeptos rinden un culto especial. Ese fuego no es el fuego físico, sino el fuego del espíritu, la llama interior, Atar, imagen del principio inmutable en el corazón del mundo y del hombre. Cubrir el rostro frente al fuego era signo de respeto al misterio de la presencia divina. En el alma, ese gesto equivale al silencio interior frente a la luz del ser. Los arias son los nobles, los que buscan la luz. El maestro recuerda su descenso desde el norte, la cuna de los arios, que en lenguaje simbólico representa el descenso del espíritu polar hacia los planos más densos de la manifestación. Por eso el verdadero ario no es una raza, sino un estado de conciencia, el del que mantiene su eje polar, su axis mundi, en medio del devenir. El ritmo cíclico de la tradición. En un cuadrito hemos puesto la etapa cíclica, el síntoma, la aparición del instructor y el resultado. Pureza original, unidad del culto, edad de oro. Deformación, pérdida del sentido interior, corrupción de la ley, edad de plata, edad de bronce. Caída total, rito sin espíritu, llamado a restaurar, edad de hierro. La reforma, aparición de Zhao Xian, el avatar. Reintegración de la luz, nuevo ciclo de luz. Para nosotros, en nuestro trabajo interior, es fundamental ver cómo todo esto también describe el proceso de nuestra alma. El alma nace en su pureza original, Mazda. Se densifica, olvida, cae en la dualidad. Angra, espenta. Llega el reformador interior, la chispa de conciencia que restablece el orden, Asha. Esa rectificación es la segunda creación del alma. Así como la humanidad tiene sus Zhaoxians, cada ser humano tenemos nuestro Zoroastro interno, nuestra conciencia que purifica, que distingue y que enciende el fuego sagrado del corazón. Bueno, volvamos al propósito. Una vez más, la vieja religión tradicional de Irán sufría una deformación. El culto a Mazda estaba teñido de una multitud de supersticiones y hábitos contraídos malamente. Reformar esas degeneraciones, tal fue la misión del gran profeta. Hombre piadoso y letrado del clan guerrero de Spitama, aliado a la familia real del antiguo Irán, desposó a Duk-Toba, hija de un gentilhombre del país. Ellos tuvieron 5 hijos, el tercero de los cuales se convirtió en el célebre Zaratustra. Zaratustra fue su patronímico y significaría aquel cuyos camellos son viejos y amarillos. Pero se cree más justo decir, según escogidos traductores, que ese nombre sería el equivalente de gran sacerdote. No se puede definir aquí todos los sufrimientos morales que él debió padecer. Nadie lo toma en serio. Al querer regresar a la religión pura, fue considerado como un hereje. Por rendir gracia a Mazda, Dios único, y rehusar todo el panteón que se había forjado desde hacía ya largo tiempo, fue echado de todas partes. Ni sus amigos, sus parientes o sus más cercanos querían escucharlo. Durante 10 años erró así a la aventura, sin que sus palabras fueran tomadas en consideración. Viendo que el pueblo lo rechazaba, decidió consagrarse a los más altos y fue hacia Bactriana, donde reinaba el rey Vishtaspa. No era cosa fácil penetrar en el palacio y hacerse escuchar. Sin embargo, al precio de 1000 esfuerzos logró no solamente ser recibido en audiencia, sino aún convertir al rey, así como a la reina y a casi todos los miembros de la corte. Denunció las supersticiones y el culto falsamente rendido. En fin, el gran doctor vio su doctrina aceptada y, tomando poco a poco extensión por todo Irán, pasar incluso a otros países. Durante cerca de 50 años prosiguió así su dura labor de entregar el mensaje de Ahura Mazda. Llegó a reunir un círculo de discípulos que entonces rápidamente se convirtió cada vez en más extenso. Su religión estaba implantada. Murió a los 77 años como un soldado dando su vida,
defendiéndose en el momento en que oraba en el templo del fuego. No puede impedirse hoy día el ver su nacimiento similar a aquel de Siddhartha el Buda, hijo del rey Suddhodana del clan de los Kshatriyas, la casta de guerreros de la India. Y en su muerte, una identidad con la de Mahatma Gandhi, sobrevenida igualmente en el momento de la plegaria. Su enseñanza ha sufrido ya, desgraciadamente, muchas alteraciones. Él mismo había sido privado de los escritos sagrados. En una palabra, esta filosofía ha sufrido ya numerosas vicisitudes. Han sido necesarias búsquedas innumerables para restablecer poco a poco el sistema, pero los sabios constatan que la teología de Pitama Zaratustra estaba basada en un monoteísmo puro y que su concepción de Ahura Mazda, el Ser Supremo, se identifica perfectamente a la noción de Yahvé. La pregunta que nosotros podríamos hacernos es ¿en qué consistió la reforma de Zaratustra Pitama? Quien más nos puede dar elementos para responder esta pregunta es nuestro amigo Mircea Eliade, otro miembro de Eranos. En su Historia de las Creencias Religiosas, en el tomo 1, nosotros podemos leer, no es muy largo, y también se encuentra en PDF en la web. Uno de los pensamientos más sutiles de Eliade dice que el papel de Zaratustra como reformador en una época de crisis del espíritu y no simplemente como fundador de una nueva religión. Vamos a desentrañar la transmisión de Eliade paso a paso porque es necesario preguntarnos a qué época se refiere él, que es en realidad una pregunta sobre el sentido de la historia sagrada, no solo sobre cronología. Cuando Eliade dice que Zaratustra aparece en tiempos de crisis, se refiere a un momento axial, es decir, uno de sus puntos de inflexión en la historia del espíritu humano, donde una vieja forma de lo sagrado se agota y debe ser reajustada, para no perder su sentido eterno. Esto corresponde, según Karl Jaspers, a quien Eliade conocía y admiraba, al llamado tiempo axial, situado aproximadamente entre 800 y 200 a.C., cuando florecen Zaratustra en Irán, los profetas en Israel, Buda en la India, Confucio y Lao Tse en China y más tarde los filósofos griegos. Eliade ve en Zaratustra una respuesta iraní al mismo impulso espiritual universal, una renovación de la relación del hombre con lo divino, centrada ya no solo en el rito, sino en la elección moral y la libertad interior. El texto de Eliade lo deja entrever. La antigua religión irania, mazdeísta, arcaica, estaba degenerada por el exceso ritual, por sacrificios sangrientos y orgiásticos, por el consumo embriagador de la homa, es decir, la forma exterior del rito había eclipsado su sentido interior. Zaratustra, como todos los grandes reformadores del espíritu, según el maestre, no viene a abolir, sino a purificar y reorientar. Su misión es restaurar la pureza de la tradición primordial en el nuevo contexto del mundo. Por eso Eliade nos dice, la esencia de la reforma zoroastrista consiste en una imitación sagrada. Ya no basta participar en el rito, es necesario imitar el acto divino, elegir el bien, como lo hizo Ahura Mazda. Esto transforma la religión de la obediencia ritual en una religión de la conciencia. Así entendida, la época de Zaratustra no es solo una fecha, sino un momento del ciclo espiritual de la humanidad, un yuga en el lenguaje hindú. Zaratustra aparece por tanto como un Saoshyant, un benefactor enviado en el momento en que la sabiduría se había oscurecido por la forma. Es lo mismo que dirá el Bhagavad Gita: cuando la rectitud decae y el mal prevalece, yo me manifiesto de edad en edad. Cuando el maestre señala y habla de los reformadores periódicos y compara a Zaratustra con Siddhartha Gautama el Buda, ahí estuvo la clave. Recordar a Eliade y su mensaje. La época a la que se refiere Eliade es un tiempo de reajuste del eje espiritual del mundo. Y eso es sumamente clave, sumamente clave. Zaratustra, por lo tanto, aparece cuando el culto mazdeísta antiguo había perdido su pureza.
Los ritos habían vaciado de sentido y el hombre debía volver a elegir desde su conciencia el camino del bien. Por eso su enseñanza es el prototipo de toda renovación de la tradición. No abolir, sino purificar y reorientar. Recordemos las palabras de Jesús el Cristo: no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla. No rechazar el rito, sino interiorizarlo. No destruir la religión, sino devolverle el alma, el espíritu. Como esto es tan importante, vamos a visualizar en un cuadro sinóptico aquello del tiempo axial. Ese momento según el cual Eliade nos dice que la sabiduría divina, la sabiduría una, se manifiesta simultáneamente en diferentes lugares del mundo, como si un mismo sol iluminara diferentes horizontes culturales. En este cuadrito encontramos la figura con la cultura, la época aproximada, la crisis que enfrentan, el núcleo de la reforma espiritual, el eje doctrinal o simbólico y el resultado de esa nueva orientación de la tradición. Zaratustra en Irán, la degeneración del mazdeísmo primitivo, ritos orgiásticos, sacrificios sangrientos, pérdida del sentido interior del culto. El núcleo de la reforma sería entonces la purificación del culto a Ahura Mazda, transformación del sacrificio externo en elección interior, hacer el bien y resistir al mal. El eje doctrinal, Asha, verdad, orden, rectitud. El hombre libre elige como Ahura Mazda eligió. El resultado funda una religión de conciencia moral. La historia humana se vuelve escenario de la lucha entre luz y tinieblas. Buda en la India. Crisis del brahmanismo ritualista, exceso de sacrificios y dogmas, olvido del sentido de liberación interior. ¿Cuál fue el núcleo de su reforma? Abandono del rito como medio de salvación, vía del despertar interior, Bodhi. El eje doctrinal, Madhyama Pratidad, la vida media entre ascetismo y placer. Y el resultado transforma la vía védica en una vía de comprensión del sufrimiento y liberación interior. Moisés, profetas de Israel, idolatría y sincretismo cananeo, olvido del Dios único, corrupción de la ley. Reafirmación del monoteísmo ético, Yahvé como Dios de justicia, fidelidad y alianza interior. El eje doctrinal, Berit, alianza, la ley escrita en el corazón. El resultado nace la religión profética, el culto se interioriza. Misericordia quiero y no sacrificios. Lao Tse, Confucio en China. Descomposición del orden social y ritual de la antigua China. Confucio, restaurar la armonía social mediante el rito y la virtud. Lao Tse, retornar al Tao, la espontaneidad de la vía interior. El eje doctrinal Tao, la vía universal de virtud como resonancia del Tao. Y el resultado, dualidad complementaria. La vía exterior, Confucio, y la vía interior, Lao Tse, restablecen el equilibrio del cielo y de la tierra. Pitágoras, Sócrates, Platón, Grecia. Crisis del politeísmo mítico, disolución de la conciencia mística en racionalismo y política. Retorno a la unidad divina por la purificación del alma y la armonía del cosmos. Logos igual razón divina, orden del ser. Filosofía como iniciación. El conocimiento se convierte en camino hacia el bien, la belleza y la verdad. Deutero, Isaías, Zacarías, Esdras, Judá post-exilio. Influencia babilónica y persa, necesidad de reinterpretar la tradición en el exilio. Esperanza mesiánica, idea del siervo de Yahvé, espiritualización del templo. Ruach, espíritu, Torah, interior. Se gesta el monoteísmo universal. Israel pasa de culto nacional a visión universalista de la salvación. Este tiempo axial es muy importante, sobre todo para ver que la sabiduría habló a la humanidad. En el rito, en la antigua etapa, como hemos visto, el sacrificio era externo, había una magia ritual, una mediación sacerdotal,
Y la reforma axial, ese sacrificio interior, ese acto de conciencia, una mediación espiritual. En cuanto a la divinidad de la antigua etapa, poderes cósmicos múltiples, a veces en conflicto, la reforma axial, el principio único, trascendente, identificado con la verdad o el bien. Y en el hombre, en la antigua etapa, siervo o sujeto pasivo del cosmos. Y en la reforma axial, colaborador, libre del orden divino. Asha, Dharma, Logos, Tao. La meta en la antigua etapa era el orden cósmico o éxito ritual. Y en la reforma axial, liberación, sabiduría, unión interior con el ser. Y volviendo a Zaratustra, nosotros podemos decir que es uno de los puntos cardinales de ese gran giro del espíritu. Él representa, junto con Buda, los profetas de Israel, Lao Tse y Sócrates, la irrupción de la conciencia moral y espiritual en la historia. Cada uno, desde su lenguaje simbólico, reabrió el sendero hacia el centro, la sabiduría una que se expresa a través de todas las formas, como Legos, Tao, Dharma, Asha, ley, verdad. Y todo esto nos habla para esta etapa que a nosotros nos ha tocado vivir, porque ese tiempo axial no es un cambio histórico, sino una mutación de conciencia en cada cultura. El símbolo del eje del mundo, sea fuego, rueda, montaña o templo, indica el punto donde el ser humano puede reencontrar la unidad del ser, el Asha, el Dharma, el Logos, el Tao, la ley, y donde el rito exterior se vuelve acto interior y el mundo se hace transparente al espíritu, reconoce, renace la sabiduría eterna y nosotros hemos cambiado de era, estamos en una nueva era, en una era de Acuario, en donde el saber es trascendente. Volvamos al propósito. Asha, o la ley de la verdad, la ley moral, se emplea como uno de los nombres de la divinidad suprema y el creador es nombrado Asha Mazda Ahura. La pregunta que surge es, ¿qué es la verdad? Y podemos recordar que el maestro lanzó esa pregunta en el propósito 3, pregunta que guía los 36 propósitos psicológicos, y él nos dio la respuesta. Es Yod-He-Ba-O-He, y en ese propósito su correspondencia con ciencias que se relacionan con propósitos específicos, esa gran X que forma el nombre inefable y que son principios. Esto que hemos percibido desde anteriores propósitos lo sentimos totalmente coherente con el espíritu del pensamiento del maestro. Al vincular a Asha con la pregunta ¿qué es la verdad? Y con el nombre Yod-He-Ba-O-He, toca el corazón mismo de su enseñanza esotérica. Veamos cómo percibe el alma. Asha y la verdad, el principio ordenador. En el Zen Avesta, Asha o Artha significa verdad, justicia, orden cósmico, el principio universal que mantiene la armonía entre lo divino, el cosmos y el alma humana. Es, como bien comprendemos, la ley moral, pero no solo en sentido ético, es la estructura luminosa del ser, la vibración de la verdad que sostiene la creación. Por eso Ahura Mazda es llamado Asha Vaishta, el mejor de la verdad, porque él es el ser cuya esencia es Asha. De modo que cuando el maestro pregunta en el propósito 3 ¿qué es la verdad?, nos pone en la misma línea iniciática que Zaratustra. Descubrir el principio ordenador divino que da forma y sentido al universo, al hombre y a la tierra. La respuesta del maestre Yod-He-Ba-O-He es la síntesis simbólica de esa verdad, manifestada en los 4 planos de la existencia. La gran X que forma el nombre inefable es el cruce de los planos del ser, el punto central, el cruce de las diagonales desde el centro, el lugar donde se reconcilian los opuestos, donde la verdad Ash se hace consciente. Ese centro es precisamente el lugar del alma humana, la Daena Zoroastriaca, que debe armonizar la verdad divina con la manifestación terrestre. Relación entre Asha y el nombre divino.
En el mazdeísmo, Asha es el principio de orden verdadero, la ley del ser. En la Cábala, Yod-He-Vav-He es el nombre de la manifestación del ser, el verbo creador que estructura la realidad. En ambos casos se trata del eje de la creación, el logos que une el cielo y la tierra. Así, la pregunta del maestro ¿qué es la verdad? Encuentra eco en la afirmación zoroástrica. Asha es la verdad, el orden que une a Dios, al cosmos y al hombre. Y el esquema que señalamos con las 4 ciencias y los 4 propósitos es la traducción iniciática de ese orden universal que hace el maestro. Para nosotros, la verdad, Asha y Yod-He-Vav-He no es un concepto, sino una estructura viva, un ritmo divino. Cada ciencia que señala el maestro etiogónica, cosmogónica, androgónica, fisiogónica, es una forma de participar en esa verdad, de reconocerla en uno de los planos del ser. Así, nuestra alma que asciende por la gran X del nombre inefable, está recorriendo la escala de Asha, retornando al orden, retornando al centro, retornando al principio. Volvamos a la lectura del propósito. Mazda era ya el nombre para Dios en la antigua religión, y es de entonces que Zoroastro colocó el adjetivo Ahura, el Señor todo sabio, el ser absoluto sobre el plano manifestado. En nuestra concepción moderna estaríamos tentados a ver una abstracción, pero no hay nada de esto. Es la existencia activa viviente del ser eterno, concebible solamente en pensamiento, pero por cuya acción gobernante el universo es manifestado para todos. Entonces es preciso servirlo y adorarlo. Todo el método de Zaratustra reposa sobre eso, y es en tal sentido que se encuentra el principio fundamental de la doctrina. Esa es la idea del logos, también retomada por San Juan. El logos, del término griego la palabra, es la parte que es infinita y no puede encarnarse. Ese verbo solo era al comienzo. La palabra estaba con Dios, pero la palabra era también Dios, y todas las cosas han sido hechas por ella. En pocas líneas, el maestro une la antigua sabiduría irania con la revelación del Logos de San Juan, y al mismo tiempo muestra ese vínculo sagrado entre la luz increada y la madre naturaleza espiritual. Este último fragmento del propósito es en verdad una síntesis metafísica. En esta síntesis, el zoroastrismo se muestra no como una religión antigua, sino como un espejo luminoso de la doctrina de la unidad, la misma que resplandece bajo diferentes nombres en todas las tradiciones. Veamos su sentido paso a paso. Asha, la ley de la verdad viva. El maestro nos recuerda que Asha no es una moral en sentido moderno, sino una ley cósmica, un principio de armonía universal. En términos metafísicos, Asha es la rectitud del ser, la estructura misma de la realidad, cuando está en perfecta correspondencia con su origen. Por eso el texto nos dice Asha, o la ley de la verdad. Se emplea como uno de los nombres de la divinidad suprema. Ser fiel a Asha es alinearse con el eje del mundo, el axis mundi, o como diría Guénon, volver al polo del ser. Ahura Mazda, la sabiduría viviente. Cuando el maestro escribe Mazda era ya el nombre para Dios, Zoroastro colocó el adjetivo Ahura, el Señor todo sabio. Está señalando que la Ahura Mazda no es un dios antropomórfico ni una abstracción filosófica, es el ser absoluto como inteligencia ordenadora, el mismo principio que en la Cábala llamamos Ein Sof, Aur, cuando permanece oculto, y Yod-He-Vav-He Elohim cuando actúa como creador. En lenguaje de San Juan, en el principio del verbo logos y el verbo era Dios. Así el maestro vincula directamente la Ahura Mazda con el logos del prólogo yohánico. Ambos son la sabiduría que ordena y vivifica el universo, el principio creador que gobierna por su acción todas las cosas manifestadas. Continuemos con la lectura del propósito. Ahura Mazda es sin tiempo y sin límites. Ravana sin límites. El mundo invisible y el mundo visible manifiestan en todas las direcciones el bienhechor amor de Ahura Mazda. Zoroastro lo describe bajo el nombre de Armaiti,
que significa el alto pensamiento en el sentido de la devoción. Más tarde, ella fue asimilada a la madre naturaleza que hace subsistir al género humano. Es de ella que nacemos, ella nos sustenta y después de la muerte nosotros reposamos en su seno. La Torre del Silencio reunió a los zoroastrianos y allí todavía ellos prometen obediencia a Armaiti. En efecto, el mazdeísmo dispone que los cadáveres sean colocados sobre lo alto de un edificio especialmente preparado para ese efecto. Son las famosas Torres de Silencio, donde reposan los muertos que serán devorados por los pájaros de presa. Bueno, este es Ravana, el tiempo sin límites. El maestre coloca realmente un punto esencial del mazdeísmo esotérico cuando nos dice Ahura Mazda es sin tiempo y sin límites. El tiempo ilimitado no es el tiempo sucesivo, sino el eterno presente del quien nos hablan también los Vedas. El eterno presente del ser increado. Ahura Mazda no está en el tiempo, sino que el tiempo fluye desde él. Cómo la creación brota de Logos. Ese tiempo sin límites es al mazdeísmo lo que el Aión fue para los griegos gnósticos o la Ein Sof cabalístico, la plenitud sin medida donde todos los ciclos nacen y retornan. Pero hay un punto esencial en el que sí debemos detenernos y preguntarnos quién es Armaiti, que es cierto, es uno de los 3 arcángeles femeninos que Corban en su librito La Tierra Celeste, Cuerpo Espiritual Tierra Celeste, nos dice al darnos toda esa teogonía zoroastriana. Pero nosotros vamos a hacer una síntesis de todo lo que él plantea, de todo lo que él transmite en ese libro, porque realmente ahí nosotros vamos a poder encontrar uno de los puntos más elevados y difíciles del pensamiento de Corban. Ese principio pansófico que vibra también en el pensamiento del maestro, porque nos va a hablar de la sofianidad, que para nosotros es un trabajo esencial, porque como él manifiesta es precisamente el modo de ser que une al alma, a cada alma individual, a cada una de nuestras almas, con la tierra celeste y con la sabiduría divina. Este arcángel tiene como nombre completito Spenta Armaiti. Este templo de luz al que debemos ingresar despacio, pues hay que mirar como cada símbolo que nos entrega el maestro de esta teogonía zoroastriana. Es como si fuera un vitral de las catedrales medievales a través de las cuales pasa la luz. Preguntémonos quién es Spenta Armaiti, porque es muy importante, y vayamos paso a paso por esta travesía. Spenta Armaiti es una presencia. Corban nos dice que no podemos conocer la Tierra como un objeto físico, sino solo en la persona de su ángel. Y este ángel, la conciencia viva y espiritual de la Tierra, es Spenta Armaiti. Por eso ella no es la Tierra como planeta, sino como la Tierra celeste, la Sam gloriosa, la contraparte luminosa de la Samig empírica. Ella es la forma Menok, celeste, invisible, incorruptible, de la Tierra, Getik, terrenal, visible, densa. La percepción del ángel de la Tierra no es una experiencia sensible, sino una experiencia imaginal, señala Corban. Spenta Armaiti es entonces la forma imaginal de la Tierra, l'imaggio terrae que refleja y devuelve a nuestra alma su propio rostro. Ella es la sabiduría amorosa y obediente de la creación. Su nombre, Spenta Armaiti, significa literalmente devoción santa, pensamiento amoroso, o como traduce Corban, Sofía del mazdeísmo. Ella
Es la actitud interior de la tierra hacia la luz, el sí femenino pronunciado desde la materia hacia su origen divino. Por eso Corban la llama la dueña de la morada, la tierra de luz, la hija de Hormuz. Ella no solo representa la tierra, sino la forma de ser que debe asumir nuestra alma humana para participar en la transfiguración del mundo, una devoción creadora, una entrega amorosa y luminosa. Asumir la sofianidad es asumir el ser de Spentar Mighty en nosotros, convertirnos en hijo o hija de la tierra de luz, reconocer en ella nuestra madre espiritual y espejo interior. El lugar de la imaginación activa, mundos imaginales. Corban nos enseña que esta experiencia solo ocurre en el mundo imaginal, Urcalia. Es intermedio entre lo inteligible y lo sensible, donde los seres somos de luz sutil, ni abstractos ni materiales, sino vivientes y personales. El alma que despierta en ese mundo no ve cosas, sino rostros, no pregunta, ¿qué es esto?, sino, ¿quién eres tú?, como nosotros sin saberlo previamente. Así, cuando nuestra alma contempla la tierra desde su estado imaginal, la tierra nos responde con su rostro angélico, Spentar Mighty, y en ese momento nuestra alma reconoce que el rostro de la tierra es el reflejo de nuestra propia alma, porque la imago terrae y la imago animae son dos aspectos del mismo Exbarnag, la misma luz de gloria. El Exbarnag, la luz de gloria que une el alma y la tierra. Este término es clave. El Exbarnag es la energía luminosa, sagrada, sustancial, la luz de gloria que cohesiona el ser, la sustancia espiritual que mide el poder, el destino y la victoria de todo ser de luz. El alma Mazdea percibe el mundo a través de su Sbarnag, no con los sentidos físicos, sino con una luz interior que reconoce la luz exterior. Así, Spentar Mighty y el alma comparten el mismo Sbarnag. Cuando el alma despierta esa luz interior, la tierra comienza a brillar y su rostro se revela como una angelofanía. En y a través de este doble reflejo de la misma luz de gloria, el ángel de la tierra se manifiesta a la visión mental. Lo que nos transmite Corban es fundamental para nuestro camino iniciático. Spentar Mighty no se ve con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Ella no se estudia, se contempla. Ella no se explica, se reconoce. Y cuando se la reconoce, la tierra deja de ser materia. Se vuelve el sacramento de la luz, la sofía terrenal que sostiene, nutre y devuelve al alma a su memoria de origen. En ese instante, el alma entiende que su misión no es salvarse del mundo, sino salvar al mundo, transfigurando la tierra, restableciendo el equilibrio, devolviéndole a su gloria primera. Es muy importante este aspecto, porque es el núcleo de la enseñanza zoroastriana, lo que nos vuelve zoroastrianos realmente. Corban nos habla de ese Spandarmatiki. Traduce esta palabra, que él mismo dice que es única, que es casi intraducible, como sofianidad. Y explica que no es un concepto, sino una condición ontológica, una condición de nuestro propio ser, una manera de existir. Y como nos han dicho que nuestra misión no es salvarnos del mundo, por eso ahora entenderemos por qué en el zoroastrismo no es huir del mundo, sino salvar al mundo transfigurando la tierra. Vamos a detenernos en esta partecita de la sofianidad. Asumir la sofianidad es igual a convertirse en hijo o hija de Spentar Mighty, es decir, vivir con conciencia de la tierra celeste, de la dimensión sutil de lo real. El ser humano que asume esa sofianidad participa de la obra cósmica de la transfiguración del mundo. Su alma, iluminada por la Sofía, transforma el mundo sensible en símbolo, en transparencia. La tierra material vista con los ojos del alma sofiánica recupera su pureza primordial, se vuelve el paraíso.
Es ese estado el que Maestre señala con sutileza. Debemos alcanzar ese estado y Corban nos dice la visión que transforma la tierra y las cosas de la tierra en símbolos inicia ya la restitución de la tierra a su pureza paradisíaca. Y ese lenguaje simbólico que nos han transmitido desde el propósito uno ahora recupera para nosotros mayor sentido. Nuestra propia vida, la anterior, inclusive esa anterior ha sido traducida a un gran símbolo, un mandala. Podemos considerar entonces con humildad ciertamente que estamos preparados para alcanzar ese estado. El maestro dice también, Zoroastro la describe bajo el nombre de Armaiti, que significa el alto pensamiento en el sentido de la devoción. Y aquí devoción no es un sentimentalismo, es este conocimiento puro para que logremos esa adhesión de nuestra alma al orden verdadero, Asha. Es el mismo movimiento que une el pensamiento, la palabra y la acción pura. Las tres columnas del zoroastrismo con la sabiduría activa de la Sofía. Así, Armaiti, Spenta Armaiti, es la fuerza femenina del pensamiento creador, el receptáculo del verbo. En el lenguaje del propósito, ella sería la mediadora entre la ciencia androgónica y la teogónica, nuestra alma que se ofrece y el principio materno de la regeneración. De este modo, Almighty es el punto donde la sabiduría divina se hace alma y la tierra se vuelve símbolo. Ella representa el descenso de la luz en la materia, pero también el ascenso de la materia hacia la luz. La obra del alma sofiánica. Corban dice que las Rabartis, las almas preexistentes, aceptaron descender para ayudar a la luz en su combate contra las tinieblas. Cada alma humana, al vivir su vida con conciencia sofiánica, repite ese acto sagrado, venir al mundo para restaurar la pureza de la creación. La visión que transforma la tierra y las cosas de la tierra en símbolos inicia ya la restitución de la tierra a su pureza paradisíaca, señala Corban. Eso significa, cuando vemos lo sagrado en lo visible, estamos redimiendo la tierra. Esa es la tarea interior de la sofianidad. Spentarmaiti es la tierra celeste que no está lejos, sino aquí, cuando el alma vive con visión simbólica. Asumir la sofianidad es unir conocimiento y amor, pensamiento y vida, espíritu y materia. En palabras del maestro podríamos decir, el alma, al obedecer a Armaiti, transforma su pensamiento en ofrenda, su palabra en creación y su acción en servicio al orden divino. El maestro nos dice que Zoroastro la describe bajo el nombre de Armaiti, la madre naturaleza, es de ella que nacemos, ella nos sustenta y después de la muerte reposamos en su seno. Y realmente ese principio femenino del cosmos, el receptáculo de la luz, Armaiti o Spenta Armaiti, es la sabiduría encarnada, la Sofía terrestre, lo que en el cristianismo es la Madre de Dios y en la Cábala la Shekinah. Ella es la tierra celeste del Irán zoroástrico, la materia espiritualizada donde el alma encuentra su morada. Les cuento solo un chismecito. En este país llamado Ecuador, cuando se aprobó una constitución en el 2008, participaron muchos grupos sociales y lograron que se aceptara a la Madre Tierra como un ser vivo y por lo tanto como un ser con derechos. Eso es altamente conmovedor. De acuerdo a las noticias de esa época, era el primer país que reconocía aquello. Y siempre recuerdo esa encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, en donde él pedía perdón por haberla considerado como un recurso y haberla explotado y seguir explotando lastimosamente como un recurso. Por eso, al volver a leer y releer a Corban, lo que puede surgir en el alma es precisamente esa conciencia de esa tierra celeste y trabajar en nuestro trabajo interior, lograr que ese principio femenino del cosmos, el receptáculo de la luz,
Eso que para la tradición hebrea es Malkut, restituida por la presencia de la Shekinah, convertida en la nueva Sion, en la Jerusalén celeste, en Sedek, equilibrio en balanza, para la Gnosis la Sofía superior, recuperada de su extravío, para nuestras tradiciones ancestrales, Pachamama o la Niña, la Gran Madre, si necesita de nosotros, pues continuar con nuestro trabajo. Perdonen, pero este dolor que el alma siente y que es compartida, porque estoy segura de que todos ustedes sentirán lo mismo al ver tanta corrupción, esa demencia terrible que lleva a las guerras, al exterminio, al trato inmisericordia en contra de los seres humanos, a la pobreza extrema. Realmente sí duele y estremece, no es posible negarlo, pero también nos compromete más en ese trabajo. Reconocer que Armaiti, Sofía, Shekinah, Pachamama es el principio femenino de esa sabiduría divina, el seno donde la luz se hace materia y donde la materia se transfigura en luz. Es reconocer que de ella nacemos, por ella somos sustentados y en ella reposamos. Ese triple movimiento de nacimiento, sustento, retorno, es el ritmo de la sofianidad, del ciclo eterno de la vida, del alma dentro de la eternidad, que nos recuerda el Maestro y que nos recuerda Korban. Sin embargo, nuestra visión de Armaiti, de Spenta Armaiti, es incompleta sin Daena. Nuevamente tenemos que retornar a dialogar con nuestro amigo Korban. Él nos entrega uno de los núcleos más secretos de la sofiología mazdea, la doble epifanía del alma en Spenta Armaiti Daena. Este secreto merece desplegarse con cuidado, como quien abre esa flor de 100 pétalos con los que los zoroastrianos invocan a Daena. Spenta Armaiti, la madre tierra sofiánica. Spenta Armaiti es, como dice Korban, el pensamiento perfecto, la meditación silenciosa. Ella no es un símbolo de la tierra física, sino la imagen celeste de la tierra, el alma angélica de lo terrestre. Por eso cuando el texto del Maestro nos dice, tengo por madre a Spenta Armaiti, el arcángel de la tierra, está afirmando algo más que una afiliación mística. Está diciéndonos que el alma humana nace del pensamiento divino que medita. Somos hijos del cielo fecundo, del pensamiento que sostiene el mundo. Spenta Armaiti es entonces esa sabiduría maternal que acoge todas las formas, la tierra como ángel que piensa, la matriz del alma humana, el seno meditante del cosmos. En la tradición sofiánica es la Sofía telúrica, la madre del alma, aquella en cuyo seno reposamos después de la muerte, como tan bellamente nos transmite el Maestro. Daena, la hija, el yo celeste. Si Armaiti es el seno, Daena es el reflejo que ese seno proyecta. Ella es la imago animae, la imagen del alma, y al mismo tiempo el alma misma cuando se ve en su luz celeste. Korban lo describe con precisión. Soy tu propia Daena, la fe que has profesado y la que te la inspiró, esa por la que tú has respondido y la que te guiaba. Es decir, Daena es el yo eterno, el testigo de nuestra fidelidad a la vocación celeste. Ella nos aguarda al final del puente Chimbat como la forma perfecta de lo que hemos sido. Y esa forma no nos juzga desde fuera, sino desde dentro. Es nuestro propio ser vuelto luz. Daena es también Sofía, pero como hija de Spenta Armaiti, ella encarna la sabiduría activa, luminosa, reveladora. Si Armaiti es el silencio fecundo, Daena es la visión nacida del silencio. Por eso se la llama también luz del conocimiento salvador, gnosis. Madre e hija, pensamiento y visión. El misterio profundo que nos transmite Korban es decirnos que Spenta Armaiti es el pensamiento perfecto, la tierra espiritual, la Sofía Madre, y Daena, su hija, la visión perfecta,
el alma celeste, la Sofía hija. Entre ambas se extiende el eje de toda la antropología masdea. El alma humana, al pensar y amar en verdad, proyecta su propia luz, Daena, la cual un día la recibirá de vuelta. Así como la tierra tiene su cuerpo visible, Samik, y su cuerpo invisible, Sam, el ser humano tiene su alma encarnada y su Daena celeste, y entre ambas fluye el Exbarnak, la luz de gloria, la corriente de oro que une madre, hija, tierra y cielo, cuerpo y alma, tiempo y eternidad. Cuando el alma cruza el puente Chimbat, atraviesa la aurora de su propia transfiguración. Ahí Daena aparece como una joven radiante, más hermosa de lo que jamás se ha visto en la tierra. Ella no es otra que nuestra imagen glorificada, el rostro que tuvimos antes de caer en el olvido y que nos espera al final del camino. Y si durante la vida hemos olvidado la verdad, si hemos traicionado nuestra Fravarti, Daena no puede mostrarse radiante. Se deforma, se vuelve oscura, porque la relación con nuestra imagen celeste depende de la fidelidad interior a la sabiduría materna, Spentarmaiti. Podemos atrevernos a decir que el sentido esotérico que Corban nos transmite, nos revela, es que nuestra alma no está destinada solo a salvarse, y ya sabemos que salvarse es pasar a otro estado, sino también a transfigurar la tierra. Cada alma, al realizar su unión con Daena, devuelve a Spentarmaiti su esplendor original, restaurando la tierra gloriosa que será plenamente revelada en el Frashkar, la transfiguración final. Veamos una síntesis simbólica. Spentarmaiti, Daena, Chisti, Ashivanuji forman una triada sofiánica terrestre, reflejo de la triada celeste, Hormuz, Spentamainyu, Svarnak. Así, el eje descendente y ascendente se puede representar como un movimiento inverso. La ascensión del alma es el camino de la Sofía hacia la reunificación, la restauración de la Svarnak en la tierra. Hemos reconstituido desde la experiencia interior lo que Henry Corban llama la angelología del alma. Hemos comprendido que el alma humana es el lugar donde la tierra se reconoce en su ángel, donde la madre Armaiti y la hija Daena se encuentran en la aurora del corazón. Por eso la frase de la Vesta cobra su sentido más alto. Tengo por madre a Spentarmaiti, el arcángel de la tierra, y por padre a Hormuz, el Señor de la sabiduría. El maestro nos dice también, no puede impedirse hoy día el ver su nacimiento similar a aquel de Siddhartha el Buda, hijo del rey Suddhodana del clan de los Kshatriya, la casta de guerreros de la India, y en su muerte una identidad con la de Mahatma Gandhi, sobrevenida igualmente en el momento de la plegaria. Y nuevamente Eliade, en el libro que mencionamos, Historia de las Religiones, nos entrega elementos valiosos para comprender la analogía que establece el maestro. Eliade y su visión de Zaratustra es crucial porque él logra condensar el paso del Zaratustra histórico al Zaratustra simbólico, el que habita ya el plano del Menok, el mundo de la luz. Eliade considera que detrás de las leyendas mazdeas hay un personaje histórico real, Zaratustra, cuya figura fue después transfigurada en modelo ejemplar y arquetípico. El proceso es el mismo que ocurre con todos los grandes fundadores de religiones. El hombre histórico se convierte en mito vivo, en símbolo de una renovación cósmica. Nacimiento luminoso y mesiánico, su nacimiento es celebrado por las aguas y las plantas que se regocijan al sentir que una nueva luz entra al mundo. Se anuncia que su religión se difundirá por los 7 continentes, una misión universal. Su exbarnat, gloria o luz divina, desciende desde el cielo y envuelve a su madre. La casa resplandece como incendiada durante 3 noches. Su cuerpo tiene origen celeste, pero se encarna en la materia por medio del agua, las plantas, los animales y el Aoma, mostrando la continuidad entre el cielo y la tierra.
Eliada también nos narra sobre la infancia prodigiosa y la prueba iniciática. Arimán y los demonios intentan destruirlo antes de su nacimiento, pero fracasa. Nace riendo, símbolo de la alegría del espíritu triunfante sobre la oscuridad. Desde la cuna pronuncia la fórmula sagrada y ahuyenta a los devas, mostrando su naturaleza iniciada desde el origen. Supera 4 pruebas simbólicas: fuego, animales feroces, tentaciones, que representan la purificación de los elementos y la victoria del alma sobre las fuerzas caóticas. Zaratustra es la encarnación del fuego divino que ilumina el mundo, el prototipo del Sao Xian, el Salvador. Su historia reproduce el drama cósmico del descenso de la luz en la materia y su futura redención. Por eso, dice Eliade, nació en la mitad de la historia y en el centro del mundo, el punto donde el tiempo y el espacio se equilibran para permitir la renovación espiritual del cosmos. Eliade ve a Zaratustra un hombre histórico convertido en símbolo universal, el mediador entre el cielo y la tierra, el arquetipo del renovador del ciclo cósmico y la primera figura del Salvador solar, que anticipa las formas mesiánicas posteriores, desde Sao Xian, Cristo, Maitreya en el budismo. Corban también nos habla de Zaratustra. En su libro Cuerpo Espiritual y Tierra Celeste, en uno de los pasajes más elevados de su obra nos entrega un verdadero mapa del alma del profeta zoroastriano. Escuchemos. A los 30 años Zaratustra siente el deseo de Rambesh, la tierra celeste, y parte hacia ella. Cruza las aguas sin mojarse, guiando a sus compañeros. El viaje ocurre el último día del año fuera del tiempo profano. Zaratustra se sumerge sucesivamente en los 4 brazos del río. Su inmersión representa su resurrección interior. Zaratustra redivivus. El arcángel aparece vestido de luz y pide a Zaratustra despojarse del cuerpo. Zaratustra entra extático en la asamblea luminosa. Deja de proyectar sombra. Su cuerpo es pura luz. Encuentros teofánicos en las montañas de Urcalia y de la Aurora. Ese maestro interior que le revela la sabiduría. Bueno, como siempre, llevamos a presente la enseñanza y la pregunta siempre va a ser referente a nuestra alma. ¿En Rambesh, que es el país del alma, la tierra de las visiones, es el centro del mundo, donde el alma despierta a su realidad imaginal? Nosotros llegamos al centro. El viaje de Zaratustra es el itinerario iniciático del alma, del cuerpo material al cuerpo de luz, hasta la unión con nuestra Daena, nuestra imagen celeste. El despojo del cuerpo material que Zaratustra vive equivale a la realización de ese hombre imaginal, de ese ser imaginal, ese que ya no proyecta sombra porque ha encontrado el centro y su ser entero es transparencia de luz divina. Realmente el viaje de Zaratustra a Rambesh es el viaje del alma. Es el viaje de nuestra alma a nuestra propia imagen eterna. Hacia la tierra, Urcalia, la tierra celeste donde la visión crea realidad y donde realidad y visión son una sola cosa, como dice Corban. Así, para Corban, Zaratustra se convierte en el arquetipo del profeta imaginal, aquel que inaugura el espacio intermedio donde el hombre y Dios pueden encontrarse, el espacio del corazón. Para Corban, el órgano de la imaginación creadora, como él le llama, es justamente el corazón, donde mora el cuerpo de luz y desde donde resplandece el exvarnar, la luz de gloria. Como podemos ver, Eliade ve en Zaratustra al profeta fundador, el puente entre historia y mito, donde el héroe humano encarna una misión cósmica. Corban lo ve como el profeta imaginal, el puente entre cielo y alma, donde la historia se convierte en visión y la visión en realidad. Eliade describe el camino de la luz en la historia.
Corban describe el camino de la luz en el alma. Ambos convergen en una misma intuición. Zaratustra es el punto donde el hombre recuerda su origen solar y vuelve a él. Ambos coinciden en que el destino del ser humano, como el de Shaoxian, es la restauración del mundo de luz, la unión con su origen divino. Y vean ustedes que, como siempre, cada vez que puedo, si se puede hacer una analogía con nuestras culturas ancestrales, mi alma lo aprovecha. La descripción que Corban hace del lugar donde nace el río Daiti, el río en el cual Zaratustra pasa y se baña, es impresionante, porque es igual que en el paraíso terrenal donde nacen 4 ríos, recordaremos. Para Guénon ese es el centro. Quien llega al centro recupera su estado primordial y nosotros fuimos guiados por Guénon en todo el propósito 24 hasta llegar al centro. Ese estado primordial como Adán y Eva antes de la caída. De igual manera, el despojo del vestido, es decir, del cuerpo material, de los órganos de la percepción sensible, ¿a qué obedece? A que solo con el cuerpo psíquico podemos ingresar a los propósitos psicológicos de la última docena. Erambesh, la tierra de las visiones, en medio mundo, es el mundo imaginal del Islam. Sin ello no podemos ingresar al mundo de estos 3 propósitos que siguen. Y nos daremos cuenta que el tema del Islam ocupa 3 propósitos, a diferencia de los otros temas, de las otras tradiciones. ¿Por qué será? Esa permanencia en el mundo imaginal de nuestra alma. Nosotros podemos ver que esa confluencia de Eliade, de Corban y el Maestre abre un resplandor verdaderamente axial, una epifanía que nos deja ver lo que une a Zaratustra, Buda y los grandes reformadores del espíritu, la experiencia del centro, el despertar en el punto donde el alma se vuelve transparente al principio. Lo que voy a contar es algo que hemos considerado algunas personas que nacimos en esta tierra llamada Ecuador y que está en el centro del mundo, considerando la superficie, por supuesto. Y uno de los momentos más sagrados de quienes fueron nuestros ancestros es el equinoccio, tanto de marzo como de septiembre. Más o menos al mediodía, los cuerpos no proyectan sombra. Ellos lo leían como si la luz del Dios Supremo, Inti, ingresa en nosotros y nos ilumina. ¿Coincidencia? Tal vez todo esto no es coincidencia, es correspondencia en el sentido más profundo del término hermético. Lo de arriba es como lo de abajo. Al unir 3 planos, el iranio, el guénoniano y el andino, en una sola visión del centro luminoso del mundo, nos muestra también lo que el Maestre toca, la unidad de las vocaciones proféticas a través de las edades. Así es que quienes vivimos en el Ecuador, por favor, equinoccio de marzo y de septiembre, vengan a Quito y vivan la experiencia maravillosa de que su cuerpo lleno de sombra. Y quienes viven fuera, vengan a Quito. Además de ser una maravillosa ciudad, nos da esta posibilidad. Volvamos al propósito. Nosotros adoramos a los Yasata, espirituales que dispensan las mejores recompensas y están llenos de Asha. Ese es el epígrafe con el que esta parte del propósito empieza el Maestre. Los Yasata, los adorables, se colocan en un rango vecino al de los Amesha Spendas. La teología cristiana ha hecho intervenir en su enseñanza las mismas nociones que la vieja religión mazdea, y aquí aún la distinción entre arcángeles y ángeles es idéntica. Habría un gran número de Yasata, pero la Avesta menciona solamente 40. Plutarco habla de 24, que son los más eminentes. Sin embargo, se cita habitualmente 33, comprendidos los santos inmortales.
En las gatas son nombrados sobre todo tres de ellos, Raosha, Atar y Ash. Pero entre los otros yasatas principales, los más notables son Mitra, Aretbi, Sura y Anahita. Mitra es una divinidad indo-irania que vino a ocupar una posición preeminente en la teología del zoroastrismo, cuando comenzó el último periodo de la Vesta. Asociado al culto más antiguo en Irán e India, a la vez, Mitra se convirtió en uno de los yasata más populares y más en evidencia. En los escritos sagrados indican a Mitra y Ahura juntos a menudo. Su unión se remonta a la época anterior al zoroastrismo y equivale al Mitra Varuna védicos. Varuna es quizás el más elevado de los dioses personalizados de la India. De él se habla en el Rig Veda, conocimiento sagrado de los versos. Ese tesoro de los arios, pueblo que entró en la India por el norte varios millares de años antes de Jesucristo. Desde el punto de vista moral, Mitra protege la verdad y se asocia a Rajna, el genio principal de esa virtud. Como sinónimo de verdad tendríamos aquí la luz, así como tiniebla sería el equivalente de mentira. Para los zoroastrianos pronunciar una contraverdad es considerado como el pecado más grande. Todo mal en la humanidad, el Avesta lo resume colectivamente en el Drug, la mentira. Y bueno, no olvidemos que el padre de la mentira es justamente Arima. Hemos llegado al corazón ético luminoso del mazdeísmo, donde la verdad Asha ya no es solo una ley cósmica, sino una presencia viva en los yasata, y sobre todo en Mitra, el guardián de la luz del pacto. Veamos paso a paso lo que el maestro está revelando en este propósito, en esta parte del propósito, porque aquí la enseñanza toma como una dirección, como una visión más íntima y heroica, la del alma que se hace servidora de la verdad frente al Drug, la mentira cósmica. Veamos entonces algo más de los yasata, los adorados. El término yasata del avéstico yas igual adorar significa literalmente los dignos de adoración. No son los dioses en sentido absoluto, pues ese lugar pertenece solo a Ahura Mazda, sino emanaciones de su luz, potencias intermediarias, como los ángeles o inteligencias celestes en las jerarquías hebreas o cristianas. El maestro hace aquí un paralelismo consciente con las jerarquías angélicas de Dionisio Areopagita, Ameshas Pentas, los arcángeles primordiales, atributos divinos, y Asata, los ángeles operativos, fuerzas activas que encarnan virtudes específicas del orden celeste. Los yasatas son por tanto los portadores del Asha, los que mantienen el mundo alineado con la verdad. De ahí el epígrafe: nosotros adoramos a los yasata llenos de Asha. Adorarles significa colaborar con ellos, participar en la corriente de la luz que vence a la mentira. Entre los yasata, Mitra ocupa un lugar singular. Su nombre significa contrato, pacto, amistad sagrada. Es el testigo del juramento entre Ahura Mazda y los Fravartis, las almas de luz que aceptaron descender. Por eso, cuando el maestro nos habla de los yasata en este punto del proceso, está señalando que nuestra alma ya ha comprendido su sofianidad y por lo tanto debe asumir la fidelidad al pacto, ser veraz, íntegra, luminosa en palabra, acción y pensamiento. En el Mitra Yast, uno de los himnos más bellos de la Vesta, se dice: Mitra vigila desde lo alto con 1000 oídos y 10.000 ojos para descubrir al que miente. De ahí la equivalencia que el maestro establece: verdad igual luz, mentira tiniebla. Pronunciar una contraverdad es, en la visión mazdea, una fractura cósmica. El Drug, la mentira, no es solo falsedad moral, sino la desarmonía misma del ser, la sombra que se opone a Asha. Podemos entenderlos como estados de conciencia en el sentido espiritual de los yasatas en nuestro proceso interior, o como virtudes angélicas que nuestra alma debe realizar en nosotros mismos
para integrarnos al orden de la luz. Demos ejemplos. Israosha, la obediencia y escucha divina, el oído del alma atento a la voz interior. Atar, el fuego sagrado, la energía purificadora. Ashi, la abundancia justa, recompensa espiritual de la armonía. Y Mitra, la verdad luminosa, el pacto del alma con la luz. Cada yasata puede ser contemplado como un arquetipo interior, una fuerza psicoespiritual que colabora con la restitución del orden de Asha. El maestre introduce a los yasatas después de Hermaiti. Está mostrando la consecuencia natural de la sofianidad. Asumimos la sabiduría, la tierra de luz, y ahora debemos encarnar sus potencias activas, convertirnos en un colaborador consciente de los yasata. Por eso, asumir la sofianidad y servir a los yasata son los dos movimientos de una misma obra. Una interior, sabiduría viviente. Otra exterior, acción justa. Con esto terminamos la segunda parte de nuestra meditación de este propósito psicológico extraordinario. Pero quisiera contarles algo que creo que es importante. Corban, cuando habla de la imaginación creadora y dice que el órgano de la imaginación creadora es el corazón, distingue claramente imaginación creadora como no fantasía. Demos ejemplos de fantasía. Podría decir que mañana quisiera tener en la puerta de mi casa un Ferrari recién comprado. Esa es una fantasía. No tengo ni el dinero ni la disponibilidad económica como para comprar un Ferrari. Y ni siquiera sé qué es un Ferrari realmente. Esa es una fantasía. Pero todo aquello que nosotros hemos ido enunciando, el hecho de que nosotros podamos imaginar el Ambesh, haber llegado al centro, haber visto el eje, haber comprendido que los 12 propósitos psicológicos, la última serie de los propósitos, constituyen el Axis Mundi, eso es imaginación creadora. Con esta pequeña enseñanza de Corban, nos despedimos hasta pronto. Un abrazo enorme.